Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre asuntos políticos, de geopolítica en este caso, también de estrategia y demás. Sobre los últimos acontecimientos, ¿no?, que han pasado en el mundo, desde el atentado en Niza, que parece que, en fin, una auténtica barbaridad, ¿no? Y otro más, sobre todo en Francia, que es curioso, que pase sobre todo, digamos, más que en Occidente, en Europa, que también se centre en Francia, en ese país, ¿no? Todos los últimos grandes atentados que ha habido, sobre todo en el continente europeo. Que luego, por otra parte, el autor de esa masacre pasó de ser, al parecer, de no ser muy religioso, de no practicar el Ramadán, a hacerse un radical express en menos de muy poco tiempo. O sea, algo que me parece, en fin, bastante curioso. A no ser que sea bipolar o tenga bastantes problemas mentales serios, pues no me parece muy normal. Y después también, con todo esto, lo que está sucediendo, van a intentar un caldo de cultivo, obviamente, y de miedo y de odio entre los europeos y los musulmanes en general. En lugar de convivir como, bueno, pues han intentado convivir durante milenios, siglos, ¿no? Unas veces peor, otras veces mejor. Pues se está llevando a que, por una parte, los musulmanes vayan al Estado Islámico y los europeos opten por opciones más fascistas o de extrema derecha y también más autoritarias. Pero en el fondo, digamos que ambas opciones llevan al conflicto. O sea, ya se ha visto a dónde lleva. Por una parte, esa radicalización, por ejemplo, en Arabia Saudí, todas las leyes que tienen, cómo tratan a la mujer, cualquier robo ahí, pues incluso hasta pueden hacer en la plaza hasta, pues no sé, llevar a un castigo físico directamente o cortar la mano, lo que sea. O sea, es bastante violento las leyes que tienen ahí. Eso por una parte, y luego la otra, lo de que vuelva a la extrema derecha, pues volverá a condiciones que parecían ya olvidadas en periodos de entreguerras en la época de los 30, los 40, con condiciones de estados policiales, militares y de sección, ¿no? Y eso, cuanto menos, obviamente es bastante peligroso, además de que beneficia a la propia élite económica y pone el enemigo hacia otro lado, ¿no? Eso por una parte. Y luego, claro, o sea, a mí me hace gracia que después a Qatar, Arabia Saudí, Israel, Turquía, todos estos estados parece que se libran, ¿no? O sea, no se les dice que sean culpables de que, por una parte, estén financiando estos grupos, tanto wahabistas y como salafistas, que llevan al Estado Islámico, y tampoco hay refugiados que vayan ahí. O sea, y además de que no tienen conflictos, ¿no? O sea, bueno, sí, tienen sus, digamos, sus problemas internos como todos los países, pero con comparación a lo que pasa en el norte de África, en Oriente Medio, pues es una tontería. O sea, si lo comparas, por ejemplo, con lo que pasa en Libia, con lo que pasa en Siria, o en Túnez, que también ha habido atentados bastante fuertes, pues no ha pasado a esos niveles o tantos golpes de Estado como en Egipto, por ejemplo, en todos estos países, ¿no? Y la verdad que es bastante curioso. Bueno, eso en primer lugar. Y después también sobre el golpe de Estado en Turquía, que fue bastante repentino, que la verdad que pocos se lo esperaban, y además que duró muy poco. O sea, tampoco fue un golpe de Estado que tú digas que iba a llegar a algo serio y práctico, ¿no? Porque tampoco no tenía un apoyo suficiente del ejército.
Y bueno, según Erdogan, el que instigó este golpe de Estado fue Fethullah Gülen, que es un hombre que vive en Estados Unidos, que también, que qué casualidad, ¿no? Que viva también en Estados Unidos, pero bueno. Y bueno, tampoco tiene grandes diferencias, aparte de casos de corrupción, que ahí donde hay un mayor, o las relaciones personales que tiene con el gobierno, que es donde hay un mayor conflicto. Luego en asuntos religiosos, políticos, económicos, es bastante similar a lo que promueve también el gobierno. O sea, tampoco hay unas diferencias que tú digas que sean significantes. Y este hombre, pues la verdad que tiene bastante poder, tanto en la educación, en los medios de comunicación también. Y tiene también un tinglado juntado bastante impresionante en Turquía. Y posiblemente eso sí que le resulte incómodo, ¿no? Esa competencia que puede tener entre las élites y obviamente al gobierno se le puede molestar. Pero quítate tú que me pongo yo, básicamente, ¿no? Y bueno, ahora se está viendo que lo que está haciendo Erdogan es quitar a los que quería, a los de la oposición, a tanto jueces, militares o en otros puestos comunes, y ha quitado a miles en un par de días, es una cosa, o a centenares, ¿no? Y la verdad que ahora está aprovechando para hacer lo que quiere, básicamente, porque Turquía está en un estado semidictatorial, a pesar de que teóricamente sea una democracia, ¿no? Pero bueno, eso es lo de siempre. Y luego la práctica, pues tiene unas leyes bastante duras, ¿no? Y bueno, se puede ver, por ejemplo, en cómo tratan a los kurdos. Después también se cumplen 80 años del inicio de la guerra civil, del golpe de Estado por parte del bando nacional, que llevó a una de las épocas más terribles también con todo lo que se supuso esas matanzas entre los españoles, pero tampoco hay que olvidar que por una parte se hizo para acabar con las reformas sociales, con las reformas más que protegían a los sectores populares en la Segunda República, y luego todo aquello se abandonó. O sea, cuando era posible hacer también otra sociedad más igualitaria, pues obviamente hay a las élites económicas, a las élites financieras y también militares, claro, pues no les interesa y tienen que terminarlo por la raíz, ¿no? Aunque sea instaurando el totalitarismo y el autoritarismo, ¿no? Como luego se vio con la represión franquista y con las leyes que impusieron y los campos de trabajo, ¿no? Porque eso es algo que no se cuenta, o sea, los campos de trabajo que eran centenares que había en España en condiciones inhumanas, bueno, aparte obviamente de los muertos que siguen en las cunetas, ¿no? Pero lo de los campos de trabajo en unas condiciones prácticamente inhumanas y hasta mmm, degradantes totalmente, o sea, que incluso se burlaban de ellos de una forma hasta tratándolos como animales o peor, o sea, y prácticamente estaban repartidos por toda España y apenas cobraban nada, ¿no? O sea, una cosa brutal. Y de esto apenas cuenta nada la historia oficial, ¿no? Por ejemplo, también las relaciones con el banquero Mark, que, con la banca Mark, que, que luego, pues obviamente sigue ahí y entre también, obviamente, las élites económicas en determinados sectores que luego a día de hoy siguen en España, ¿no? Y bueno, y aparte de que la transición tampoco llevó a prisión o los condenó totalmente, hubo una limpieza de cero hacia ese cambio democrático. O sea, tampoco es algo que los que estaban en el antiguo régimen o los que ya había en la presidencia fueran después puestos ahí como un tribunal, como lo que pasó con los nazis, por ejemplo, con Mussolini, ¿no? Que lo colgaron, aquí no pasó nada de eso, ¿no? Y bueno, también en otros países de Sudamérica tampoco pasó eso, ¿no? Y la verdad es que es bastante triste que a día de hoy, pues esas cosas prácticamente, además que luego queda esa especie de franquismo sociológico también en poner la nación, la patria, por encima de todo, de poner cualquier enemigo interno y ya justificar cualquier acción que hagas, aunque sean leyes
pues que acaben con la sanidad pública o con la libertad de expresión, ¿no? Y eso es bastante deprimente para una sociedad que quiera ser democrática. Y bueno, ya lo último sobre el Brexit, que por una parte me parece bien que salgan de la Unión Europea, pues ya es hora, la verdad, porque o sea, están entrando países a cascoporro cada 2 por 3 en la Unión Europea, ahora del este de Europa, sobre todo, ¿no? Y parece que es un club en que no puede salir. O sea, pues varias condiciones más extrañas, ¿no? O sea, eso parece más bien otra cosa, más que una organización de países, pero bueno. Ahora, la gente también lo pone como si fuera un triunfo del pueblo, que a mí me hace gracia, ¿no? Porque seguramente detrás de esas votaciones lo que esté es más el odio al extranjero o al verlo como algo inferior, intentar proteger al autóctono, en lugar de tanto ver las condiciones del sistema económico, de la austeridad financiero del Banco Central Europeo y de la Troika, eh, en lugar de centrarse en eso, en la propia estructura o cómo está formada la Unión Europea, seguramente fue por otras razones. Eso en primer lugar. Y luego en segundo, es que no fue por el pueblo. O sea, este referéndum era una cosa que tenía en disputa el Partido Conservador que está en el poder, y al final, si ganaba las elecciones, Cameron decía que iba a hacerlo y al final lo hizo y nada más, aunque luego se aprovechara, por ejemplo, UKIP, que parece, o sea, luego montar todo este tinglado para finalmente renunciar o dimitir, pues en fin, tampoco me parece muy responsable, ¿no?, de todos estos líderes británicos. Y bueno, ya que entro ahora, madre mía, porque parece que es la Thatcher 2.0, ¿no? La dama de hierro otra vez. Y en fin, que de dama tiene poco, ¿no? Bueno, si os ha gustado, dale al like y suscribiros. Un saludo.